Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación para platicarles un poquito de mieloma múltiple. Y bueno, esto es de lo que quisiera platicarles hoy para que entendamos un poco más los conceptos básicos de mieloma para empezar y luego ya hablar en sí del mieloma múltiple, de algunos casos y de los tratamientos. ¿Ok? Entonces, van a ver que está como al revés la presentación, pero es porque primero les quiero explicar algunos detalles que considero que son muy importantes para que entendamos de qué se trata el mieloma. Esta enfermedad, les he dicho a otros que les he dado la clase antes que es una enfermedad que cuando yo era estudiante la verdad es que no sabía de qué se trataba. Yo creo que todavía en la residencia interna no le entendía nada. Y la verdad es que no está tan difícil. Entonces, miren, vamos a revisarlo. Los conceptos, esto es lo que tenemos que entender para entender el mieloma, las células plasmáticas, qué es la proteína monoclonal, qué son las cadenas ligeras. ¿Ok? Entonces, bueno, las células plasmáticas, estas son células que vienen de las células B o de los linfocitos B y que son células especializadas en producir anticuerpos. Así se ven, por lo general las podemos ver en la médula. Son células que tienen abundante citoplasma, tienen un núcleo excéntrico y bueno, son, como les digo, especializadas en producir anticuerpos o proteínas. Los anticuerpos son proteínas, ¿ok? Entonces, miren, las células plasmáticas, como les decía, vienen del desarrollo de las células B. Y las células B, para llegar a este estado de madurez, tienen que pasar por diferentes pasos en los que tienen que mutarse su ADN para que de producir el anticuerpo IgM, que es el que producen al principio, puedan empezar a producir los diferentes tipos de anticuerpos. ¿Ok? Esto se llama cambio de clase y este es un momento un momento crítico en la célula en el que hay mutaciones para que eso suceda. ¿Ok? Entonces, miren, es lo que les decía. Este proceso de mutaciones puede llevar a que ocasionalmente hay algún defecto genético que vaya a hacer que una de estas células se vuelva, empieza a crecer de más o se vuelva clonal, que es un concepto del que también vamos a hablar ahora, y eventualmente ocasiona enfermedades. En este caso el mieloma, pero hay otras enfermedades de las células B. ¿Okay? Entonces, bueno, las células plasmáticas clonales, como les decía, vienen de algún defecto genético que probablemente ocurrió en este momento crítico del desarrollo. Y lo que va a pasar es que una sola célula se empieza a copiar. Eso es una clona, ¿ok? La misma célula copiado varias veces, eso no es normal. Lo normal es que tengamos diferentes poblaciones de células que producen diferentes anticuerpos. Y esto es algo anormal. Entonces, una célula que se copió muchas veces, una célula igualita. Y entonces, ustedes saben que estas células, como les estoy diciendo el día de hoy, producen anticuerpos. Entonces, imagínense que la misma célula está copiada varias veces. Lo que va a hacer es producir el mismo anticuerpo muchas veces. Y entonces a eso le llamamos también proteína monoclonal. Entonces, las células plasmáticas clonales van a producir una proteína monoclonal. En este caso, estas proteínas van a ser anticuerpos, ¿ok? Anticuerpos anormales porque son una copia del mismo anticuerpo y eso pues no nos sirve a nosotros, ¿ok? Entonces, esto es la proteína monoclonal, la copia del mismo anticuerpo que produce la célula plasmática clonal. ¿Cómo sospechamos de la presencia de estas proteínas? Cuando ustedes están en el hospital o están viendo a algún paciente, van a ver las pruebas de función hepática o el perfil bioquímico, dependiendo qué tipo de estudio estén revisando. Y les reportan las proteínas totales, la albúmina y la globulina.
Cuando las proteínas totales están altas, revisen las globulinas, ¿ok? Si las globulinas están altas, hay que buscar qué está pasando. En las globulinas se miden los anticuerpos, ¿ok? Entonces, si están altas, pues pedimos estudios específicos para ver por qué están elevadas, ¿ok? Hay diferentes razones para que las globulinas se eleven. Pueden ser proteínas policlonales, o sea, de diferentes tipos de proteínas, y eso puede pasar cuando un paciente tiene alguna infección o tiene manifestaciones de autoinmunidad. Y la otra es que sea una proteína monoclonal, que es la que les digo que podemos ver en las enfermedades de células plasmáticas, pero también ocasionalmente en algunos tipos de linfomas. ¿Okay? ¿Cómo vamos a identificar esta proteína monoclonal? Hay un estudio que nosotros hacemos para identificar estas proteínas y para darnos cuenta si verdaderamente las globulinas elevadas vienen de una proteína monoclonal. El estudio se llama electroforesis de proteínas, que es, si ven aquí estas dos grafiquitas, esta parte de acá de la izquierda es la electroforesis. Y casi siempre en un inicio agregamos algo que se llama inmunofijación para ver qué proteína es la que está elevada. Lo que se hace en la electroforesis es poner el suero del paciente en un gel que tiene cargas positivas y negativas, y las proteínas que están en el suero van a correr en el gel de acuerdo a su peso. Y entonces aquí lo que pueden ver son las diferentes banditas de dónde quedaron las proteínas, y de este lado se hace una gráfica de esto. Este primer pico que vemos aquí es normal, es la albúmina. Todos tenemos más, deberíamos de tener más albúmina que el resto de las proteínas. Y los siguientes picos son las proteínas, las inmunoglobulinas. No es normal que haya picos parecidos al de la albúmina. ¿Okay? Por ejemplo, aquí en este caso nos marcan el pico anormal. Muy bien. Ahora, cuando hacemos la electroforesis, les digo que hacemos la inmunofijación. La inmunofijación, lo que se hace en la inmunofijación es que se ponen anticuerpos contra IgG, contra IgA, contra IgM, contra las cadenas ligeras de estos anticuerpos, para definir cuál es la proteína que está elevada. Y se vuelve a hacer una electroforesis. Y aquí, por ejemplo, si se fijan abajo, nos ponen en la interpretación que en este paciente se ve una banda de restricción IgA lambda. Esto quiere decir que este paciente tiene una proteína monoclonal IgA lambda, y esto no es normal y es algo que se puede ver en un mieloma múltiple. ¿Ok? Esto es la electroforesis de proteínas de otro paciente. Este es el pico anormal y aquí nos lo miden como es el pico monoclonal, y aquí nos ponen la cantidad de proteína que está presente, que en este caso son 0.9 gramos por decilitro. ¿Okay? Ahora, las cadenas ligeras, que es otro concepto que a veces parece difícil de entender. Si ustedes se acuerdan, los anticuerpos están compuestos por cadenas pesadas y por cadenas ligeras. Y ahora vamos a regresarnos. El mieloma múltiple es una enfermedad en la que hay células plasmáticas anormales. Entonces, puede ser que en algún momento estas células plasmáticas anormales, en lugar de producir todo el anticuerpo, produzcan solo un pedacito del anticuerpo. Y esas son las cadenas ligeras. ¿Ok? Sea, hay pacientes que no tienen toda la proteína completa o todo el anticuerpo completo, y esos son los que son un poquito más difíciles de diagnosticar, porque las cadenas ligeras, cuando están elevadas, no van a hacer que se eleven las globulinas. ¿Ok? Entonces, en estos casos pues es lo que vamos a ver en esta sesión. Hay otras pistas que tenemos que seguir para pensar en esto. ¿Okay? Entonces, las cadenas ligeras son estas. Hay estudios especiales. Hay un estudio que hacemos que se llama cadenas ligeras libres en suero, que lo que hace es medir, se une a una parte de la cadena que normalmente está escondida, y entonces ahí las mide. Tenemos cadenas ligeras kappa y lambda, y nosotros nos fijamos mucho en la relación entre las dos. ¿Ok? Entonces, este paciente tiene cadenas ligeras normales.
¿Qué va a ser anormal? Que aumente una de las cadenas mucho sobre la otra y eso va a ocasionar que la relación entre estas dos esté alterada. Y aquí les pongo un ejemplo. Miren, este es un paciente que tiene la cadena ligera kappa muy elevada y incluso pueden ver que la cadena ligera lambda está bajita. Y como pueden ver, la relación entre las dos está muy alterada. Entonces, esto no es normal. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, platicando un poquito más de las enfermedades de células plasmáticas. El mieloma múltiple, como les digo, viene de la proliferación de células plasmáticas clonales. Antes de ser mieloma múltiple, pasa por algo que se llama gamapatía monoclonal de significado incierto, cuando hay muy poquitas células. Y luego empieza a haber más proliferación y puede ser algo que se llama mieloma múltiple asintomático o smoldering en inglés, hasta llegar ya al mieloma múltiple sintomático, que es un momento en el que hay una cantidad mayor de células plasmáticas malignas. ¿Ok? Hay diferentes enfermedades de células plasmáticas. Como les decía, la gamapatía monoclonal de significado incierto, que les voy a platicar un poquito más en las siguientes diapositivas. El mieloma múltiple asintomático. El plasmocitoma solitario, que son tumores de células plasmáticas únicos y tienen un tratamiento diferente. La amiloidosis de cadenas ligeras, en las que hay producción de una cadena ligera y se deposita en diferentes tejidos ocasionando enfermedad, y algunos síndromes raros como el POEMS. Entonces, bueno, la gamapatía monoclonal de significado incierto, en esta hay una cantidad pequeña de células plasmáticas clonales que producen una proteína monoclonal. ¿Ok? Aquí les pongo los rangos. Es una proteína monoclonal en cantidad pequeña que al final no ocasiona daño a órgano blanco. ¿Ok? Esta es una enfermedad o, bueno, una condición a la que no le hacemos nada, nada más la vigilamos, porque sabemos que un porcentaje pequeño de estos pacientes eventualmente va a progresar a mieloma. ¿Ok? El mieloma múltiple asintomático es una enfermedad en la que hay una cantidad mayor de células plasmáticas clonales, una cantidad mayor de proteína monoclonal, pero una característica importante es que sigue sin haber daño a órgano blanco. Y ahorita vamos a ver cuáles son los órganos blancos. En el mieloma múltiple sintomático, en el mieloma múltiple hay una producción importante de células plasmáticas clonales y malignas que van a producir una cantidad mayor de anticuerpo y va a ocasionar daño a los diferentes órganos, principalmente el riñón y los huesos. ¿Ok? El mieloma múltiple comprende más o menos 1% de las malignidades, como el 10% de las malignidades hematológicas, y es una condición que en general se presenta en pacientes mayores, alrededor de los 65 años, aunque en esta región pues sí tenemos un grupo nada despreciable de pacientes muy jóvenes, a veces incluso menores de 40 años. La etiología, bueno, les decía que el mieloma múltiple es una consecuencia de un accidente en la naturaleza durante el proceso normal de desarrollo de las células B. ¿Ok? Más o menos así es lo que les expliqué, una médula ósea normal en la que hay células normales y luego está la gamapatía monoclonal de significado incierto, donde hay poquitas células plasmáticas. El mieloma múltiple asintomático hay un poco más de carga tumoral. En el mieloma múltiple sintomático, que la carga tumoral es más importante. Y esto, que cuando es muy agresivo, se puede transformar a algo que se llama leucemia de células plasmáticas, que es cuando las células plasmáticas se salen a la sangre, o incluso en enfermedad extramedular. ¿Okay?
Entonces, bueno, en estas enfermedades hay anormalidades genéticas que las propician. Muchas tienen que ver con los genes que tienen, que están involucrados en el desarrollo de los anticuerpos. Y además de eso, pues diferentes cambios en el microambiente de la médula ósea. Inhibición del ciclo celular, inhibición de la apoptosis y proliferación celular. ¿Okay? O sea, es una alteración, digamos, en la homeostasis de estas células. En el mieloma múltiple, algo muy particular es que hay enfermedad ósea. Entonces, las células plasmáticas, pues, pueden ocasionar activación de los osteoclastos y esto ocasionar osteopenia, lesiones líticas y fracturas. Además de esto, las células plasmáticas pueden ocasionar tumores en diferentes huesos y eso también ocasionar enfermedad ósea. La presentación clínica del mieloma, en general los pacientes se presentan con síndrome anémico, dolor óseo crónico, infecciones, sangrado. Cuando sospechamos de mieloma, cuando tenemos estos síntomas. Y esto es lo que ustedes se tienen que aprender. El CRAB es, de hecho, son condiciones ya definitorias de mieloma, cuando hay hipercalcemia, enfermedad renal, anemia y enfermedad ósea. ¿Okay? Entonces, esto es lo que ustedes se tienen que aprender y cuando vean una combinación de esto, tienen que pensar en mieloma. ¿Okay? En el diagnóstico, pues siempre nos interesa mucho ver la biometría hemática. Ahí buscamos anemia. Siempre que sospechamos mieloma múltiple, tenemos que ir a ver el frotis de sangre periférica porque a veces podemos ver células plasmáticas en el frotis, como en este caso aquí les ponen, esta es una célula plasmática, esta es una célula plasmática con 2 núcleos. Y luego nos interesa mucho ver el perfil bioquímico porque esta enfermedad afecta a los riñones, entonces queremos ver cómo está la función renal, si el calcio está elevado, la DHL también se puede elevar. Y lo que veíamos de las proteínas y las globulinas, que en la mayoría de los linfomas, aunque no en todos, se van a elevar. Este otro estudio que se llama beta 2 microglobulina nos sirve más bien para pronóstico. ¿Okay? ¿Qué hacemos en el diagnóstico? Tenemos la sospecha y entonces tenemos que ir a identificar la proteína monoclonal. Una vez que la encontramos, tenemos que ir a buscar las células plasmáticas clonales. Y esto lo hacemos con un aspirado de médula ósea. ¿Ok? En el aspirado vemos estas células que están aquí. Además de eso, tenemos que ir a buscar si el paciente tiene lesiones óseas. Y para eso hacemos diferentes estudios de imagen, como TAC o PET-CT. ¿Ok? Estos son los criterios diagnósticos de mieloma, que haya más de 10% de células clonales o un plasmocitoma fuera de la médula, más uno o más eventos definitorios de mieloma, que aquí les decía que es el CRAF, o una cantidad muy alta de células plasmáticas, unas cadenas ligeras muy elevadas o más de una lesión focal. ¿Okay? Y bueno, ahora sí, estos son algunos de los casos que quisiera platicar con ustedes. Y algunos de los residentes ya los han escuchado antes, pero bueno, los estudiantes no. Entonces, miren, esta es una mujer que en ese momento que la conocimos en la consulta tenía 45 años, tenía meses ya con anemia y sus doctores que la veían pensaban que eran secundarias a sangrado uterino. La habían transfundido, le habían puesto hierro, incluso le hicieron una histerectomía. Lo que le llamó la atención a la paciente es que después de la histerectomía le volvió a bajar la hemoglobina. Y eso ya no le gustó y quiso ir a buscar un especialista. Entonces llegó a la consulta de hematología con anemia importante, pero además otra cosa que llamaba la atención el día que fue por primera vez a la consulta es que tenía una lumbalgia muy importante, incluso no se podía sentar y necesitaba asistencia para caminar. Recordemos que tiene 45 años la paciente.
En sus exámenes de laboratorio vimos que tenía una hemoglobina de 8, normocítica, pero no, el hierro estaba normal. No teníamos datos de que tuviera alguna otra cosa. En el perfil bioquímico, algo que llamaba mucho la atención es que sus proteínas totales estaban muy elevadas, en 13, y las globulinas en 9. Entonces, lo que hicimos en este momento fue pedir un estudio que se llama electroforesis de proteínas, y aquí identificamos una proteína monoclonal, que esta no es su electroforesis del diagnóstico, porque el pico inicial estaba mucho más alto que esto. Por lo general, cuando vemos una electroforesis, este pico puede estar más alto que el del albúmina. ¿Ok? Entonces, bueno, se identificó esta proteína monoclonal, IgG-kappa. Le hicimos un aspirado y vimos que tenía células plasmáticas. Y le hicimos una resonancia magnética donde tenía una fractura vertebral. Ella recibió diferentes líneas de tratamiento, además de un trasplante autólogo de médula ósea y luego algo que se llama mantenimiento con los medicamentos que tenemos disponibles, y ahorita está en mantenimiento con respuesta completa de su enfermedad. Tiene hemoglobina normal, el dolor óseo está muy controlado y en general ella ahora está bien. Ahora, este es otro caso que parecería de los más difíciles de identificar un mieloma. Era un señor de 70 años que tenía anemia y enfermedad renal crónica en hemodiálisis. No tenía, llamaba la atención que no tenía otros antecedentes, y a su nefrólogo lo que le preocupaba es que lo tenía que transfundir mucho, y eso le parecía muy extraño porque ya lo tenía pues bien manejado para su enfermedad renal, estaba en hemodiálisis, lo tenía con eritropoyetina, no le faltaba hierro, y eso como que no le gustaba al nefrólogo. Y además de que nunca se había identificado la causa de la enfermedad renal. Antes de que ese nefrólogo lo conociera, le habían hecho una biopsia renal que no habían reportado sin nada importante, y lo que decidió hacer este nefrólogo fue mandar a revisar ese material con un nefropatólogo especialista. Y nosotros, bueno, nos habló de una vez y nosotros lo que hicimos, es que no les puse, fue pedir un estudio que se llama cadenas ligeras libres en suero. Él solo tenía hemoglobina muy bajita, pero sus globulinas estaban normales. Entonces, miren, en la revisión de la biopsia reportaron nefropatía por cadenas ligeras con expresión de cadena ligera kappa. Y nosotros le hicimos las cadenas ligeras y su cadena en la sangre, y su cadena ligera kappa está en 14,000. Muy elevado. Y aquí pueden ver que la relación está alterada, está en 2000, lo normal es hasta 1.6. Se hizo un aspirado de médula ósea y ahí documentamos las células plasmáticas y se hace el diagnóstico de mieloma múltiple de cadenas ligeras. Recibió tratamiento, siempre nos ajustamos al tipo de paciente, a las condiciones, a lo que puede, al tratamiento que puede recibir. Recibió tratamiento con un esquema que se usaba en ese momento y mantenimiento con talidomida. Después de eso dejó de requerir transfusiones y estuvo un tiempo muy bien. Entonces, ahora sí, para hablar un poquito del tratamiento, en general lo que hacemos cuando hacemos un diagnóstico de mieloma múltiple es dar un tratamiento que se llama de inducción. Primero, más o menos, vemos cómo está el paciente de fit, decimos nosotros en qué tan buenas condiciones está, y decimos, este paciente parece que sí va a ser elegible a trasplante de médula ósea o no. De cualquier forma, a los dos grupos de pacientes les damos una combinación de varias medicinas dirigidas para mieloma, y su objetivo es disminuir la carga tumoral, como pueden ver aquí. Una vez que hacemos eso, cuando es posible, hacemos un tratamiento de consolidación, que por lo general es el trasplante autólogo de médula ósea. En los pacientes más frágiles, no, nada más seguimos con algo más de tratamiento y eventualmente se quedan con algo de mantenimiento por un tiempo. El objetivo es disminuir la carga tumoral hasta que ya no la podamos ver para mantener al paciente en remisión.
Esta enfermedad al día de hoy se considera que no es curable. Sin embargo, tenemos tratamientos muy efectivos que han prolongado la supervivencia de los pacientes. Entonces, en la actualidad tenemos pacientes que viven más de 10 años con la enfermedad y sí, a la larga necesitan varias líneas de tratamiento, porque lo que esperamos ahorita es que después de una primera línea de tratamiento, la mayoría de los pacientes va a recaer después de unos años, ¿ok? Entonces, bueno, esto es lo que hacemos. Se da además tratamiento de soporte para prevención de fracturas, como bifosfonatos o los nuevos anticuerpos que tenemos, como el denosumab. Además, buscamos que haya prevenir infecciones, dando aciclovir, porque una infección frecuente en mieloma es el herpes zóster por los tratamientos que damos. Y también buscamos prevenir la trombosis, que con los tratamientos que damos y con la misma enfermedad hay un riesgo aumentado de trombosis. ¿Okay? Aquí les puse más o menos los grupos de medicamentos que usamos, que como pueden ver, nada es quimioterapia por lo general. Entonces, cuando tenemos todos los recursos disponibles en un paciente que está fuerte, usamos una combinación de estos 4 grupos de medicamentos. Tenemos anticuerpos monoclonales dirigidos que van contra el CD38 de las células plasmáticas. Y luego tenemos inhibidores de proteosomas, que esta es la maquinaria que degrada las proteínas en la célula. Tenemos otros medicamentos que se llaman IMIDs o inmunomoduladores y esteroides. Una combinación de estos tratamientos es lo que se usa en mieloma múltiple. Decimos, el tratamiento que se da es Best Available Therapy. Entonces, miren, por aquí les pongo los nombres de las diferentes medicinas. Los IMIDs son la talidomida, que es el más viejito, pero tenemos mejores medicamentos más nuevos. Los inhibidores de proteosomas es el ejemplo o el principal o el primero que salió fue el bortezomib. Los anticuerpos monoclonales, el primero que usamos fue el daratumumab. De esteroides, por lo general usamos dexametasona. ¿Ok? Y aquí hay otras terapias que son más nuevas que usamos no en las líneas iniciales de tratamiento. ¿Ok? Entonces, bueno, de nuevas terapias, esta es la que todavía no estamos usando. No sé si alguno de ustedes ha oído hablar de esto. Seguramente los residentes sí, tal vez los estudiantes todavía no. Estos son terapias muy modernas. Bueno, ya la verdad que tienen 10 años. En México todavía no se están haciendo. Se está esperando la autorización de la COFEPRIS para poder iniciar con los protocolos de células T quiméricas. Lo que se hace es que se extraen células T del paciente enfermo, se infectan esas células y se les infecta para insertarles un segmento de ADN que va a expresar un receptor que va a ir dirigido contra las células del mieloma. Y a esto se les llama células T con receptores quiméricos. En inglés se llaman CAR T cells. Como se pueden imaginar, son tratamientos muy costosos que solo se pueden usar en lugares especializados y pues tienen que ser dirigido a un paciente en específico. No es algo que tú vas a la tienda y lo compras. ¿Ok? Pero bueno, son tratamientos efectivos que eventualmente estaremos usando en la ciudad. Estos son otros tratamientos que ya empezamos a usar. Tenemos todo este año usándolos. También tienen una forma de acción muy interesante. Se llaman anticuerpos biespecíficos. ¿Ok? Y entonces ¿cómo funcionan estos anticuerpos? Se van a unir por un lado al receptor de la célula T, que es el CD3, y por otro lado se van a unir al receptor de la enfermedad. Y esto va a hacer que la célula T destruya a la célula de la enfermedad. ¿Ok? Tenemos diferentes BiTEs o diferentes anticuerpos biespecíficos. En el momento para mielomas ha salido uno al mercado, que es el teclistamab. Tenemos ya un ratito usándolo, a lo mejor alguno de ustedes ya ha visto pacientes tratados con él. Y la verdad es que han resultado bastante efectivos en el tratamiento de pacientes que ya no tenían ninguna otra opción de tratamiento.
Son medicamentos que se dan por vía subcutánea, entonces su administración es muy sencilla y son altamente efectivos. ¿Okay? Vamos a tener algunos otros que van a salir en los próximos meses y esto pues nos tiene muy contentos a los hematólogos porque tenemos pacientes que ya no tenían opción de tratamiento y ahorita están súper bien otra vez. Y bueno, como pasa con todas las medicinas nuevas, pues eventualmente esperamos estos usarlos más temprano en el tratamiento de los pacientes. ¿Okay? Y pues nada más, bueno, mis conclusiones de esta presentación, ¿qué es lo importante para ustedes? Bueno, que tienen que sospechar en mieloma múltiple en los pacientes que vean con anemia y no tengan una causa identificada. Cuando hay elevación de globulinas, hay que pensar en mieloma. Cuando hay enfermedad renal no explicada. Si tienen la sospecha de mieloma múltiple, pues mejor mándenlo al hematólogo y nosotros nos encargamos de descartar si el paciente tiene o no tiene la enfermedad. Estudios que ustedes tienen que saber que se usan para identificar las proteínas monoclonales son la electroforesis de proteínas en suero, la inmunofijación y las cadenas ligeras libres en suero. En general, si hacen estos 3 estudios en un lugar bueno, van a detectar a la mayor parte de los mielomas, muy cercano al 100%. ¿Okay? Nos van a faltar los mielomas que no producen proteína, pero bueno, eso ya es un tema un poquito más difícil para el hematólogo. Y pues nada más. No sé si hay alguna duda.